Inclina mi corazón a tus preceptos, Señor, y dame la gracia de tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos de Jesús comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, ustedes dicen: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando de este modo la palabra de Dios con esta tradición, con esa tradición que se transmiten. Y como estas, hacen muchas. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Repetíamos en el Salmo: qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Y esta respuesta y este salmo, como indica el nombre, responde a la primera lectura en la que hemos escuchado una hermosa y bellísima oración del rey Salomón, que ha concluido ese magnífico primer templo dedicado a Yahvé en Jerusalén, con el lugar más central llamado el Santo de los Santos, el Sancta Sanctorum, el Santísimo, donde estaba el Arca de la Alianza. Salomón, de pie delante de todo el pueblo, reza esta hermosa oración que en el fondo viene a reconocer algo evidente: que Dios no cabe en un templo, por muy grande que sea, porque Dios llena el universo y es eterno, inmenso, no se puede medir. Pero Dios había indicado a David y a Salomón la construcción de un lugar ya estable, donde iba a tener la manifestación religiosa, el culto de Israel, los sacrificios y todas las tradiciones religiosas que venían ya desde Aarón y los levitas. Pues bien, hemos escuchado a este rey que reza humildemente y le pide a Dios que en ese lugar escuche la oración suya y del pueblo, que en ese lugar escuche los ruegos
de los israelitas y perdone los pecados. Y claro, viendo, escuchando, meditando esta oración, pues nosotros, claro, tenemos que ponerlo en comparación con nuestros templos. Este templo fue destruido, el de Salomón, por los babilonios, luego reconstruido en tiempo de los persas, con Zorobabel. Luego también se malogró muchísimo con otras invasiones y en tiempos de Jesucristo, años antes, lo había reconstruido con bastante belleza. No me sale el nombre ahora del rey, el hijo del que mató a los inocentes, no me sale el nombre ahora, de este rey malvado, Herodes. Bueno, 3 templos más o menos, ¿no? Y luego de ese templo sabemos que queda ahora en pie un muro donde los judíos se lamentan, el muro de las lamentaciones, ¿no? Y rezan. Pero nosotros, mirando esta realidad, recordamos las palabras de Jesús cuando decía: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Se refería al templo de su cuerpo. Y por eso, cuando resucitó al 3er día, los discípulos entendieron a qué se refería Jesús con esa afirmación. Cristo es el templo viviente de Dios. En él habita en plenitud la divinidad, porque es a la vez hombre perfecto y Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Pero también damos un paso más y nos damos cuenta de que nosotros tenemos templos, los cristianos, como esta hermosa y bella catedral. Pero en nuestros templos, sobre todo en los que tienen sagrario, tabernáculo, no solamente es un lugar de oración, un lugar de la liturgia, de la reunión, de oración, sino que es que aquí está realmente el mismo Dios. En nuestros templos donde tenemos el sagrario está Dios vivo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso lo adoramos, no adoramos imágenes, adoramos y nos postramos ante el mismo Dios. Cuando entramos y vemos un sagrario con la lamparita que nos lo indica, en una parroquia, en una iglesia, en una capilla, pues hacemos una genuflexión bien hecha, si no tenemos mal las rodillas, y estamos un rato adorando, y cuando llega la consagración en la misa también nos ponemos de rodillas para adorar el momento en el que el pan y el vino se convierten en Cristo vivo, en Dios, ese milagro espectacular. Entonces nosotros tenemos una experiencia de la presencia de Dios, del culto divino, que ya es el definitivo, porque la Eucaristía lo que hace es renovar el sacrificio de la última cena, incruento, el sacrificio del Calvario, que fue cruento, pero en la Eucaristía ya no es con derramamiento de sangre, eso fue una sola vez, se hace bajo la consagración separada del cuerpo y la sangre, del pan y el vino, consagrados en el cuerpo y en la sangre de Jesús, y nosotros comemos, recibimos en nuestros cuerpos y en nuestras almas el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad del mismo Dios, ¿no? Del mismo Cristo, Dios y hombre verdadero. Por eso nosotros, pues, estamos, como digo, somos unos privilegiados de tocar a Dios, de que Dios nos toca, de que Dios se deja comer por nosotros, de que nos convierte a nosotros en templos vivientes suyos, incluso físicamente en el momento de la Eucaristía, de la comunión, ahí el tiempo que dura las especies del pan dentro de nuestro cuerpo, está físicamente su cuerpo en nuestro cuerpo, su sangre en nuestra sangre, su alma en nuestra alma, su divinidad en nuestra humanidad. Por eso es lo más grande que tenemos y lo tenemos solo los católicos. La Eucaristía, la presencia dentro de los que somos templos vivientes de Dios, una presencia que nos diviniza, que nos santifica, que nos fortalece, que nos renueva. Es lo más grande, ¿no? Por eso, pues, este es el comentario que quería compartir con ustedes. No quiero entrar
en el Evangelio largo de hoy, en esta discusión que tiene Jesús, una de tantas, con los fariseos, a los que ya vemos cómo Jesús los califica, hipócritas. Y Jesús no insulta en vano, lo dijo bien clarito, a ver si alguno se arrepentía. Hipócritas, se fijan solamente en el exterior y no cuidan el interior. Se han complicado la vida a ustedes y han complicado la vida de los israelitas con un montón de normas y tradiciones, incluso invalidando el derecho y los mandamientos, el derecho divino y los mandamientos de Dios, ¿no? Pues esto también tenemos que aplicarlo a nuestra vida, pedirle al Señor que no nos deje caer en la tentación de ningún tipo de hipocresía, de falsedad, ¿no? Que a veces podemos caer en ellas. No solamente hipocresía religiosa, sino hipocresía humana. Ser falsos, mentirosos, aparentar, engañar. Pues todo eso es un peligro. Y a lo mejor nos dice Jesús, eres un hipócrita, eres un mentiroso. Y tenemos que aceptarlo, que nos lo diga. Pero nos lo dice para convertirnos, claro, para que le digamos, Señor, perdóname y voy a ser sincero, voy a ser humilde, voy a vivir en la verdad. Por ejemplo, no digo que sea una hipocresía, pero es una cosa un poco extraña que venimos a misa y ofrecemos la misa cuando tenemos una intención. Un cumpleaños, la salud de un enfermo, un difunto, y luego el domingo no vamos a misa. Pero vamos a ver, ¿qué clase de católico eres? No puede ser que ofrezcas una misa por un cumpleaños, por la salud de un enfermo o por un difunto y que luego vivas en pecado mortal porque no tienes la obediencia de venir a misa como es obligatorio los domingos. Hay que tener cuidado, porque hay muchos católicos que están así. Llega una fiesta patronal, van. Llega una cosa, pero luego la fidelidad de lo mínimo del católico, que es la misa del domingo, es que no pude, es que se me complicó, es que tuve un compromiso. ¿Cómo que tuve un compromiso? El compromiso que tienes todos los fines de semana es la Eucaristía con Cristo y con la comunidad. Ese es el compromiso infaltable, como no es a que estés enfermo o esté diluviando y no tengas barca para venir. Entonces, eso es importante, lo de la hipocresía también lo tenemos que meditar. Bueno, nos ponemos en pie para hacer unas peticiones, además de las que hemos nombrado antes de empezar la misa. Apoyados en la intercesión de los mártires del Japón, Pablo Miki y compañeros, oramos con confianza. Por la Iglesia.